¿Cuántos creen que hoy Dios va a hacer milagros? Si yo creo que hoy Dios va a hacer milagros. ¿Cuántos creen que las cadenas caerán, que los demonios van a huir, enfermedades tendrán fin? Nuestro Señor está aquí. Si yo creo y por la fe ya estoy viendo lo que Dios está haciendo, es tremendo. Dios está aquí. Voy a unir mi fe a tu fe. Puedo ver ahora, Dios está en pie. Él va a hacer estremecer este lugar y un milagro va a realizar. Testificamos que la unción está cayendo, que hay gloria descendiendo, que el mal está saliendo, Jesucristo está aquí. Declaramos un milagro va a acontecer y ordenamos la dolencia sale ahora, los demonios se van fuera. Ya unimos nuestra fe, Dios va a operar. Declaramos un milagro va a acontecer. En toda prueba siga firme, Dios confirma, un milagro nos enseña. Si usted es bendecido se puede alegrar, que el milagro ha acontecido en este lugar. Lo imposible Dios hoy va a realizar. En nombre de Jesús la dolencia sale, los demonios caen, hay liberación, la tristeza va y no vuelve más, todo yugo cae, hay poder y unción, ahora es la hora, Dios está en este lugar. Y cuando alabamos, usted va a ser curado. Y cuando alabamos, usted va a ser renovado. Y cuando alabamos, solamente Dios quien da victoria. En nombre de Jesús, un milagro acontece ahora, ahora, ahora. En nombre de Jesús, la dolencia sale, los demonios caen, hay liberación, la tristeza va y no vuelve más, todo yugo cae, hay poder y unción, ahora es la hora, Dios está en este lugar. Y cuando alabamos, usted va a ser curado. Y cuando alabamos, usted va a ser renovado. Y cuando alabamos, solamente es Dios quien da victoria. En nombre de Jesús, un milagro acontece ahora, ahora, ahora. En nombre de Jesús, la dolencia sale, los demonios caen, hay liberación, la tristeza va y no vuelve más, todo yugo cae, hay poder y unción, ahora es la hora, Dios está en este lugar. Ahora es la hora, Dios está en este lugar. No soy de aquí, no soy de aquí.
es mi hogar, no soy de aquí. Yo sé que este lugar debo cruzar junto al Señor. Sé que de este desierto Dios me dará la salida. Saldré de lucha y prueba. Él sabe cómo y cuándo. En nada es agradable este desierto al que corre, pero aquí se prepara el que será vencedor. La lucha de la fe se libra aquí para vencer. Más de lo que hace falta no estaremos seguros aquí. Si de verdad amamos a Dios como nuestro Padre, de aquello que hoy sufrimos, Él nos dará la salida. No le agrada la carne, la batalla de la fe, ni hay prueba que no sea según nuestra humanidad. Velad en todo tiempo para escapar lejos de aquí, orando sin cesar, sin desmayar, confiando en Dios. De la hora de prueba, para el que vela y salida, esta es la promesa para el que espera al Señor. Nos llevará consigo a la patria celestial. De arriba es el escape y arriba es nuestro hogar. Velad en todo tiempo para escapar lejos de aquí, orando sin cesar, sin desmayar, confiando en Dios. En los postreros días habrán algunos que viviendo en sus propios deseos se burlarán diciendo: ¿es que acaso algún día Él vendrá? Y ciertamente Él volverá a llevar a su esposa. Jesús vendrá, no sé si de día
No sé si de noche puedes estar seguro que Él volverá. Sigue velando, no te canses nunca. Él no está tardando como muchos piensan, sino que es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno perezca. Y que estén encendidas vuestras lámparas y que estén rebosantes de aceite, y que así nos encuentre velando y a las bodas entremos con Él. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra es eterna. Y el día y la hora ni los ángeles conocen, solamente nuestro Padre Celestial. Y el día y la hora ni los ángeles conocen, solamente nuestro Padre Celestial. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso. Inmensa y sin igual piedad, Jesús murió por mí y por mi culpa vil sufrió la muerte. Te alabo, sí, Señor Jesús. Te alabo, mi Señor, pues por tu muerte y tu pasión me diste vida a mí. Por la maldad que hice yo, murió el Redentor. Oh, qué divina compasión. Oh, qué infinito amor. Te alabo, sí, Señor Jesús. Te alabo, mi Señor, pues por tu muerte y tu pasión
Señor Jesús. Te alabo, mi Señor, pues por tu muerte y tu pasión me diste vida a mí, pues por tu muerte y tu pasión me diste vida a mí. Gracias al Señor por esta noche que nos da para poder escuchar su palabra de verdad, su palabra hermosa. Realmente tenemos un tesoro tan precioso que Dios nos dio, su palabra. Y tampoco aprovechamos, hermano. Por eso cada momento, cada vez que se da la palabra, ahí estamos, porque queremos ser enriquecidos. Nos queremos enriquecer para la eternidad. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 35. Estamos viendo acerca del estado de Israel después de la gran tribulación, cómo ellos iban a quedar. Habíamos visto que iban a quedar sus manos cansadas e iban a quedar sus rodillas endebles. Y esto es por causa de la disciplina que les tocó pasar. Así va a quedar Israel. Y también esta muchas veces es la experiencia de nosotros cuando pasamos por la disciplina del Señor. Parece ser que no vamos a poder soportar. Parece ser que no vamos a poder realmente salir con fuerza, fortalecido de esa disciplina. Así muchas veces nos parece a nosotros. Dios nos disciplina, quizá Dios permite alguna circunstancia que es dura, para guiarnos nuevamente en su perfecta voluntad. Y a menudo nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió tal cosa? ¿Por qué Dios hizo así en mi vida? Y hermanos, nosotros necesitamos la disciplina de Dios. ¿Por qué Dios permite muchas circunstancias difíciles? Y bueno, muchas veces por esa causa, por no entender, por no muchas veces confiar en el amor de nuestro Dios, muchas veces nosotros nos desanimamos, nos caemos y no podemos, parece, levantar nuestra cabeza, no podemos levantar nuestras manos, no podemos con nuestros pies estar firmes. Por eso, esta misma porción el apóstol Pablo utiliza. Vamos a ver en Hebreos, y hoy queremos hablar, como dije, en todo el libro no nos hemos detenido, pero nos vamos a detener en estos dos versos, porque queremos ver acerca de la disciplina de Dios y también de los resultados de la disciplina de Dios. El apóstol Pablo utiliza estos versos para hablar a los hebreos que también ellos tenían que pasar por la disciplina de Dios, y esa disciplina era por causa de haber rechazado la oportunidad. Vino Jesús, estuvo entre ellos y no lo recibieron. Entonces Dios tiene que
tratar con toda la nación. Y así vemos a Israel que pasó por esta disciplina, pero Dios no se olvida de su nación. Y dice en Hebreos capítulo 12, en el verso 5, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bueno, realmente el apóstol Pablo utiliza aquí, especialmente hablando a la nación de Israel. Y como el apóstol Pablo dice, si soportáis la disciplina, si soportáis la disciplina. Y esto es, como dijimos, el problema muchas veces, que no queremos soportar que Dios nos trate como a hijo. Ese es el problema del hombre. El hombre se rebela contra la autoridad de Dios, no quiere reconocer, pero muchas veces esto pasa en los hijos de Dios. No quiere reconocer que Dios es el que hizo así en su vida. Entonces no soporta la disciplina. Y bueno, para poder entender, tenemos que entender bien qué es la disciplina y qué forma parte de la disciplina de Dios. Estamos viendo, bueno, cuando el hermano empezó Colosenses, nosotros ya teníamos preparado todo esto y realmente, bueno, el Señor sabe nuestra necesidad. Estamos viendo con el hermano Gustavo la carta a los Colosenses, la corrección. La corrección en la casa de Dios es necesaria. Pero también Dios nos corrige individualmente como a hijos. Por eso necesitamos aprender qué es la disciplina. La disciplina la palabra disciplina viene del griego, de la palabra paideia, que significa criar, educar, instruir, exhortar, consolar. También se usa la palabra apacentar. Así uno en lo natural apacienta su familia. Y es muy necesario, tanto en lo natural como en lo espiritual. Pero nosotros queremos ver la parte espiritual. El creyente por medio de la palabra es instruido, es educado, es criado como un hijo de Dios. Nosotros nacimos en la casa de Dios y ahora necesitamos la disciplina de Dios en nuestra vida. En Primera de Tesalonicenses,
En el capítulo 2 dice en el versículo 11. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 11. Dice así, como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. Acá vemos qué es la disciplina. Y cómo dice el apóstol Pablo, dice, así como también sabéis de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos. Por la palabra nosotros somos educados por Dios, somos instruidos, somos apacentados, somos exhortados, somos disciplinados, para poder realmente ir creciendo a la manera y gusto de nuestro Padre Celestial, que Él realmente es llamado el Padre de los Espíritus. Y bueno, realmente nosotros muchas veces no podemos entender la manera de Dios, porque es diferente a la manera que nosotros traemos cuando nosotros venimos del mundo. Y también es contrario a nuestra manera natural, a nuestro razonamiento. Dios tiene su manera. Pero da la idea que la educación es como en una familia. Por eso habla la palabra apacentar. Así es, en una familia los padres son los que le guían a los hijos. En una congregación también. El apóstol Pablo dice, como un padre a sus hijos, dice, exhortábamos y consolábamos. Hay un cuidado, hay un celo por los hermanos, en aquellos que realmente apacientan y apacientan bien la grey. Porque hay una disciplina. Y esa disciplina, Dios nos enseña realmente a que nosotros debemos tomar como hijos de Dios. A veces no nos gusta ser disciplinados, pero necesitamos realmente. En Tito capítulo 2, en Tito capítulo 2, y dice en el verso 12, dice la palabra, enseñándoos, vamos a leer desde el verso 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Acá vemos la instrucción de nuestro Padre Celestial y vemos a la gracia de Dios. Vemos a la gracia como una nodriza que se manifiesta primeramente para salvación, para levantarnos, pero luego la misma gracia nos acompaña enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Acá encontramos a nuestra nodriza, a la gracia. Y ella nos enseña incansablemente, hermano. Si usted quiere tener una buena educación espiritual, si nosotros queremos realmente agradar a nuestro Padre Celestial, necesitamos ser instruidos por ella. Y así venimos a las reuniones o en nuestro hogar y ella nos instruye para vivir separadamente, para vivir una vida en santidad. Y ella nos provee también la capacidad, la gracia. En 2 de Timoteo, capítulo 2,
Dice en el verso 24, segunda de Timoteo, capítulo 2, en el verso 24. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Acá vemos la tarea de los ministros de la gracia. Primeramente dice, no debe ser contencioso, no debe ser peleador para aquel que no está de acuerdo, sino amable. Tiene que ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, apto para poder enseñar con eficacia, claro, y dice también, sufrido. ¿Por qué está esta característica requerida aquí? Porque tiene que aprender a soportar a aquel que está aprendiendo, a los más niños, a los corderos. El cordero que va de un lado al otro y por ahí corre, salta, patea, va, y tiene que ser sufrido. Tiene que aprender. Especialmente si vamos a usar la palabra de Dios para darla a nuestros hermanos. La palabra que Dios utiliza para corregir a sus hijos. El instrumento tiene que usar esta manera. No puede ir detrás del púlpito y golpear a la congregación. Pero se opone, dice. Yo le enseñé muchas veces y se opone. Bueno, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque siempre va a haber, y en la misma congregación va a haber. Por si quizá Dios le conceda que se arrepienta para conocer la verdad. En todo es como una familia que está preocupado porque su hijo aprenda bien, entonces le soporta, le tiene paciencia, le vuelve a repetir, le dice. Por eso Pablo utiliza esta frase como padre, dice. Y esto realmente, hermano, es muy necesario, especialmente que los ministros tengan. La maestra, la gracia, se presenta como una mujer, porque la mujer especialmente tiene esa ternura. Y es necesario que los ministros tengan esta ternura para poder enseñar la palabra. Y para eso muchas veces hay que tolerar y hay que aprender muchas veces también a perder un poco la razón. Porque siempre tenemos esperanza de que el hermano aprenda. Y no podemos utilizar para enseñar, no se debe utilizar más que la palabra. Aquí en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, dice en el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así, en lo natural, un padre que cría a sus hijos quiere que salgan de su casa el día que salgan. Si es hombre, quiere que salga preparado para toda buena obra. Y si es mujer, quiere que salga así de la misma forma también. Que esté preparado, que esté preparada para hacer frente a la vida. Y esto nosotros encontramos por medio de toda la Escritura, que es inspirada por Dios. Por eso, hermano, lo primero que Dios utiliza para disciplinarnos
para disciplinar a sus hijos, es la palabra. Y especialmente aquellos obreros que son levantados para dar la palabra, para instruir por medio de ella, necesitan utilizar la palabra y tener el espíritu de la gracia, que la gracia es como una nodriza, cariñosa. Habíamos visto en la carta de Filemón, dice que la iglesia de Colosenses se reunía en la casa de uno cariñoso, de uno que besa. Pero muchas veces parece que esto no da resultado, hermano. Entonces, queremos utilizar métodos humanos y queremos empezar a golpear a nuestros hermanos. Entonces ya la disciplina de Dios no se manifiesta tal y como tiene que manifestarse. Ya no es la disciplina de Dios, sino que pasa a ser la disciplina del hombre, y esa no edifica. La disciplina de Dios, la disciplina de un padre, la disciplina de una madre nos educa espiritualmente. Y esta es una disciplina preventiva cuando escuchamos la palabra que nos guarda de la caída, que nos dice no vaya por allí, porque allí hay una trampa. Y así el Señor nos corrige, como habíamos visto, lava nuestros pies. Y el Señor utiliza diferentes instrumentos y nos lavamos unos a otros los pies. Esa es una parte de la corrección. Pero también nosotros encontramos otra parte de la corrección. Encontramos también, como dice la palabra, vamos a volver en Hebreos capítulo 12. Dice en el verso 6, porque el Señor al que ama disciplina. La primer disciplina es por medio de la palabra. Pero ahora viene otra parte, dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Aquí encontramos ahora la vara de la corrección. Y esto también puede venir por medio de la palabra. La palabra también es comparada a una vara, que muchas veces, nos hace temblar, porque nos poda, nos corta, nos corrige. Pero este azote nos habla de dolor. Esto implica dolor, pena, tristeza, que muchas veces el padre tiene que infligir al hijo, a todo el que recibe por hijo. Y dice el verso 10 de Hebreos capítulo 12, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Acá encontramos la vara. Dice en el Salmo 23, en el verso 4, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara, la vara y el cayado, dos instrumentos que el pastor tiene para apacentar. Dios usa la palabra para corregirnos, pero Dios muchas veces nos corrige por circunstancias dolorosas, por circunstancias que nos transmiten pena, tristeza, porque Él nos está corrigiendo ya de otra forma. Pero debemos saber que esta parte de la disciplina solamente le toca a nuestro Padre Celestial. Hay una disciplina que nosotros podemos
llevar adelante por medio de la palabra hacia los hermanos. Un hermano puede venir y exhortarnos. Un hermano puede venir y decir, hermano, no estás bien. Y usar la palabra. Y el hermano puede reconocer, porque está usando la palabra, le está disciplinando. Pero hay una disciplina más allá de la palabra que solamente Dios puede utilizar. Por eso dice en el verso 7 de Hebreos capítulo 12, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Si soportamos ¿el azote de quién? De Dios. Esa parte dolosa, bueno, solamente la puede ejecutar Dios en su pueblo. Y podemos ver en Primera de Timoteo, capítulo 5, en el versículo 1. Primera de Timoteo, capítulo 5. Y dice en el versículo 1. Dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Así vemos cómo debe ser el lugar que tiene un ministro de Dios para efectuar disciplina entre el pueblo de Dios. ¿Cómo debe reprender, cómo debe exhortar, cómo debe enseñar? Está visto realmente en las cartas a Timoteo. A veces el creyente, por aceptar la disciplina fuera de lugar de un ministro, en vez de ser corregido, llega a tener un sentimiento de rebeldía mucho peor. Nosotros necesitamos, hermano, tomar nuestro lugar de autoridad como ministros de Dios. Pero no debemos pasar los límites establecidos por Dios. Como Pablo le enseñó a Timoteo. Dice, si no, exhórtale como a padre. Así habíamos visto, estamos estudiando cómo Jesús le habló a su madre. Y en un momento le habló indecorosamente, aparentemente. ¿Qué tienes, mujer? Pero realmente vemos un límite. Vemos un límite. Y así también hay límites para los siervos de Dios, para los ministros de Dios. Muchos azotan a los hijos de Dios. Muchos humillan a los hijos de Dios. Muchos tratan como suya a las ovejas y no son suyas. A nosotros se nos ha dado la disciplina, pero para que nosotros podamos usar la disciplina de la palabra, pero como hermanos, podemos tratarle como hermanos, como hijos, nos ponemos delante de los hermanos y desde ese punto de vista podemos hablar. Pero nunca ni jamás, hermano, podemos tomar la autoridad de aquel que es el padre de familia. Muchos prohíben ministerios. Muchos ponen disciplina de años. Y vemos que nunca la disciplina del hombre da buen resultado. ¿Cuántos hermanos son disciplinados por un hombre, hermano, y jamás se levantan? Pero para esto otra vez nosotros necesitamos la fe. Para poder dejar al Señor obrar en la vida de los hermanos. Pero nunca ni jamás vamos a exponerle, vamos a humillarle delante de toda una congregación. Porque esa no es la manera de Dios. Dios, sí, hermano, muchas veces disciplina.
Dios usa el azote, pero Él es nuestro Padre Celestial. Él nos instruye, pero si es necesario también nos azota, para nuestro provecho. Y nosotros necesitamos también aprender a recibir. Pero nunca ni jamás vamos a recibir de realmente un hombre. Vamos a mirar si es como dice en la palabra, primeramente. Muchos le hacen sentar en una banca blanca. Por eso, hermano, Dios no mira los ministerios como estratos. No es que uno está sobre el otro. Los obreros son ovejas un poquito más gorditas, con más fuerza, que van por delante. Pero son ovejas al final. Mire si en una casa se corrigen entre hermanos, qué desorden va a haber. Por eso necesitamos también la guía del Espíritu Santo. Y hay casos que son muy extremos, sí. Pero en eso también el Señor nos va a ayudar a tratar con espíritu de gracia y con firmeza a la vez. Como vemos en la carta a los Corintios. Pero rápido el apóstol Pablo, lo que vamos a ver es que trató de restaurar esa parte que él mismo se encargó de decir, sacad fuera al tal. Pero hoy, hermano, esto no es así. Se maltrata a la grey. Se usa el púlpito para llevar a cabo un mal trabajo. Y la iglesia, en vez de ser una familia, llegan a ser súbditos de un señor que está ocupando un lugar. Y ese señor no es el Señor Jesucristo. Un señor hinchado. Está envanecido y está ocupando un lugar que no le corresponde. Por eso necesitamos aprender bien, ser bien establecido. Y como dijo el apóstol Pablo, en ningún momento nos vamos a acceder a someternos. En ningún momento. Pero sí, hermanos, Dios disciplina y Dios castiga. Dios castiga con azote. Pero para nuestro provecho. En lo natural, cuando los padres corrigen a sus hijos le respetan. Cuando hay corrección en el hogar, en lo natural, bueno, los padres son respetados por sus hijos. Pero cuando dejamos a nuestros hijos sin corrección, se crea, hermano, un estado de menosprecio hacia toda la autoridad ya en general. Como no se respeta en la casa a los padres, también se sale después de la casa y ya no hay realmente respeto a ninguna autoridad. Por eso la disciplina crea la actitud respetuosa de un hijo. Necesitamos ser corregidos. Y para esto otra vez nuestro gran ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Como Él siempre fue tan rendido a su Padre. Y sabemos que Él en la eternidad pasada era su solaz. Dios estaba allí con su Hijo en plena comunión y le miraba y se sonreía, le daba gozo. Pero éste vino y se hizo hombre. Y allí como hombre, siempre también le vemos buscando. Le vemos bajo la autoridad de su Padre, buscando la voluntad de su Padre. Le vemos tan sumiso. Le vemos tan sumiso a su Padre. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 11, en el verso 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre,
porque así te agradó. ¿Cómo se gozó? ¿Cómo se gozó el Señor? Se regocijó en la voluntad de su Padre, en lo que a su Padre le agradaba. Y dice, sí, Padre, dice, porque así te agradó. Y así fue el Señor mientras estuvo aquí en la tierra, sumiso, obediente. Y dice en Hebreos, vamos a ver, en Hebreos capítulo 5, en el versículo 8. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y no solamente aprendió, sino que habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Note qué manera de hablar aquí el apóstol. Dice que aunque era hijo, pero también era hombre. Aunque era hijo, acá le vemos como hombre, por lo que padeció, así como hombre, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como hombre, el Señor nació y tenía su voluntad propia. Él podía decir sí o no en todo momento. Tenía la voluntad de un hombre, porque fue semejante al hombre, semejante a sus hermanos en todo. Pero como hombre siempre le vemos atento a la voluntad de su Padre, tan rendido. Y aprendió, dice, tuvo que aprender como hombre la obediencia. En muchos momentos él buscó la guía, él buscó el consuelo de su Padre, el abrigo de su Padre, estando frente a la cruz en Getsemaní otra vez. Dice que no sea mi voluntad, porque ahí vemos su humanidad. Pero él fue instruido por lo que padeció. Y lo que vemos es que él no menospreció la voluntad de su Padre. Él no menospreció la disciplina de su Padre. No menospreció lo que le tocó. Y así, hermanos, sea lo que sea que pasemos, si Dios ha permitido algo en nuestra vida, si Dios ha permitido algo en nuestra vida, como hijos, nuestra parte es poder tomar de la mano de Él. El Señor no se equivoca, por más duro que parezca. Hay muchas cosas que muchas veces parece que no entendemos, pero necesitamos como hijos tomar de las manos del Señor, porque muchas veces nuestras manos están caídas y nuestros pies están allí débiles. No podemos pararnos espiritualmente por no aceptar la voluntad de Dios. Por eso hay dos cosas que dice la palabra. Primeramente dice, no menosprecie. La palabra menospreciar significa dar poco valor. Dar poco valor, tomar algo como superficial, que no le afecta, que no le va a cambiar. Y así vemos que fue Israel. Israel le dio poco valor realmente a la disciplina de Dios. Fue como un novillo indómito fue Israel. No le dio valor. Dios le estaba mandando profeta tras profeta, hasta que Dios realmente mandó el azote con la nación de Babilonia. Y cuando vino Babilonia, ¿qué hizo Israel? Primero menospreció, pero cuando vino Babilonia, ellos llegaron a despreciar, a rechazar la disciplina de Dios. Hermano, cuando nosotros tomamos la disciplina de Dios en nuestra vida y le preguntamos al Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? Bueno, ahí vamos a llegar a entender luego. Entonces,
vamos a salir realmente disciplinados de todas las circunstancias que Dios permite. Pero necesitamos aprender. Necesitamos aprender. Israel no quería realmente. Cuando vemos que vino la nación de Babilonia para corregirle, era la vara de Dios. Dios le había tomado a Babilonia como una varita para corregirle a Israel. Ellos rechazaron, decían, no va a ser, esto no es. Y así es muchas veces nuestra actitud. No queremos tomar lo que Dios hizo y quizás el Señor nos advirtió antes. Nos advirtió mucho y después estamos pasando y no queremos arrepentirnos. Y bueno, hermano, así vamos a quedar débiles. Nuestras manos no se van a levantar. Por eso el creyente necesita aprender realmente a conocer a su Padre Celestial. Un creyente bien formado en la gracia, hermano, va a encontrar siempre fuerza para levantarse. Pero necesitamos aprender a tomar de la mano del Señor. Y aprender a recibir tanto la disciplina como muchas veces, a veces Dios permite algún azote. Pero todo va a ser para bien, como dice la palabra, para a la postre hacerte bien. Bueno, vamos a dejar aquí, vamos a continuar, ya pasó nuestra hora. Vamos a continuar el día de mañana con la ayuda del Señor. Les invito a escuchar una alabanza y luego vamos a dar por terminado nuestro estudio. Que el Señor les bendiga ricamente. Cuando no puedo ni orar, y en tu palabra meditar, cuando las luchas me quieren ahogar y el enemigo quiere que yo vuelva atrás, dame tu gracia, tu gracia, tu gracia, dame tu gracia. Sé que tú puedes librarme cuando en la sombra estoy. Tu poder se hace más grande cuanto más débil yo soy. Dame tu gracia, tu gracia, tu gracia, dame tu gracia. Sé que tú vienes muy pronto, las señales se cumplieron ya. Quiero que me halles velando y no durmiendo como los demás. Dame tu gracia, tu gracia, tu gracia, dame tu gracia.